El eco de la culpa por Yo Soy Juan. Una neblina densa y antinatural se instaló sobre el pequeño pueblo de Avenworld. No era una niebla cualquiera. Se arrastraba y se retorcía como un organismo vivo, cubriendo calles y casas por igual. Al principio, los residentes se refugiaron en sus hogares, pero no pasó mucho tiempo antes de que los susurros comenzaran. Eran voces casi inaudibles al principio, pero que llamaban a las puertas de cada casa, susurrando los nombres de los que estaban dentro. Quien cedía y abría, desaparecía en la espesura sin dejar rastro, dejando tras de sí solo un silencio que helaba la sangre. Los habitantes restantes se vieron obligados a una decisión imposible: mantener las puertas cerradas, aun a pesar de los gritos de sus seres queridos pidiendo ayuda desde la niebla. Entre ellos estaba Alex, un joven atormentado por fantasmas de su pasado. Los susurros en la neblina, para él, no eran solo llamados, eran recuerdos. Voces de arrepentimiento y reproche que lentamente se filtraban en su mente, desdibujando la línea entre la realidad y la tortura. Incapaz de soportar más la agonía de no saber el destino de los suyos, Alex decidió adentrarse en la neblina, solo para descubrir que no era un fenómeno meteorológico, sino un laberinto de sus propias pesadillas. Cada paso lo llevaba más profundo en su mente. Los susurros se hicieron más claros, personalizando los recuerdos más dolorosos. «Dejaste que se fuera», siseó una voz que sonaba como la de su exnovia, trayendo de vuelta la culpa de su ruptura. «No eres digno», murmuró otra, la de su padre, recordándole un fracaso que le costó su respeto. Pero el tormento más grande que la niebla amplificó hasta el delirio fue la culpa que Alex había enterrado por la muerte de su mejor amigo, causada por un accidente de coche. La niebla le mostró la escena una y otra vez, el rostro desfigurado de su amigo congelado en una mirada de eterno reproche. El olor a gasolina y sangre llenaba el aire, y los cuerpos de sus víctimas se fusionaban con los rostros de sus seres queridos desaparecidos. Fue entonces cuando la niebla se retorció y la figura de su amigo se materializó. «No fue un accidente, Alex», siseó la aparición, «lo planeaste. No era el coche, era ella. La querías, y cuando no pudiste tenerla, cuando ella me eligió a mí, la ira te consumió. Sabías que ese camino era peligroso, pero te aseguraste de que condujéramos más rápido, de que yo no tuviera oportunidad de reaccionar. No fue un error, Alex. Fue un acto deliberado, una venganza fría y calculada». La neblina se abrió de nuevo, y en lugar de su amigo, era su amada la que lo miraba con ojos vidriosos, un reproche eterno que le rasgaba el alma. En su desesperación, Alex intentó gritar, pero la neblina se espesó, entrando por su boca y llenando sus pulmones con un sabor a óxido y desesperación. Se dio cuenta, horrorizado, de que no podía escapar. La neblina no era solo un lugar, era una entidad que se alimentaba de la culpa y el arrepentimiento. Se estaba convirtiendo en uno de los susurros, una voz más en el coro de condenados, atrapado para siempre en un ciclo de tortura mental, forzado a revivir su pecado una y otra vez, mientras sus propios miedos y los de los demás se convertían en su única compañía. La última imagen que vio antes de que su mente se desintegrara por completo fue la de sus propias manos, cubiertas de sangre invisible, incapaz de lavarse la culpa. La neblina había ganado, y Alex se había convertido en un espectro más en su eterno tormento.